Cuando se calma el bullicio de la ciudad y se van apagando las luces de la casa, se enciende la luz del entendimiento. Desde este momento comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica, programa que contiene todos sus elementos tipo A. Puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de padres, madres o representantes. Comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Bienvenidos a Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche en la mayoría de las emisoras, pero también en otros horarios nos movemos a través de las ondas de Radio Fe y Alegría, su señal nacional. La noche de hoy tenemos la oportunidad de encontrarnos con un artista venezolano, con un creador cinematográfico por excelencia que ha venido desde los años 90, aportando su manera de ver el mundo y nos enriquece muchísimo su presencia. Vamos a dar la bienvenida a Carlos Caridad aquí a Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Dar un saludo a nuestra audiencia, por favor, Carlos. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Qué tal? Espero que se encuentren bien en toda Venezuela. Esto sale en toda Venezuela, ¿verdad? Sí, salimos en casi todo el país. La Red Nacional de Emisoras es la red de Fe y Alegría, es la red de emisoras más grande del país. Tiene de principio a fin, desde Paraguaypoa hasta Apure, y de allí triangulamos con Amazonas y pasamos por todo el centro del país. Carlos, me gustaría comenzar por tu infancia. Eres de Maracaibo, eso sí. Nos hace simpáticos. Yo también soy de Maracaibo y transmitimos desde aquí, desde Maracaibo, como matriz de Puerto de Libros. Pero háblanos un poco de esa Maracaibo en la que naciste. Naciste en el año 1967. Sí. Tu infancia fue la Venezuela saudita. Háblanos un poco de tu recuerdo, de tu primer recuerdo de ser venezolano. ¿Qué fue lo que te asoció al país? ¿De qué manera descubriste tu identidad venezolana? Bueno, fíjate, como era del Zulia, como soy del Zulia, como soy maracucho, esa identidad estaba, más que a la Venezuela, estaba ligada a Maracaibo, al Zulia, Maracaibo. Todavía creo yo que en esa época, en los 70, Maracaibo, a pesar de que estaba conectado con el resto del país, estaba un poco, o seguía estando de alguna manera aislado. Yo recuerdo que en comunicación social tenía un profesor que decía que Maracaibo, o sea, que del Venado para acá, es decir, del Venado para Caracas, de la población del Venado para Caracas, que queda saliendo de Maracaibo, era Venezuela y se empezaba a comer arepas. Del Venado para allá, para Maracaibo, nadie comía arepas ni comía cachapas. Él decía arepas y cachapas. Y bueno, digamos que la seña de identidad estaba ligada con ese Maracaibo de los 70, con un Maracaibo que era completamente vecinal y abierto. Casualmente yo llegué a conversar con mi hermana, contándole que extrañaba esos días en que la urbanización donde viví prácticamente toda mi infancia, o viví toda mi infancia y adolescencia, era una urbanización de puertas abiertas. Conocías a todos los vecinos, todos los niños de las cuadras estaban ¿En dónde viviste, Carlos? ¿Cuál era tu urbanización? Urbanización La Paz. Okay, allí donde queda el Teatro de los Niños Cantores, el Estadio de los Niños Cantores. Era una cosa bulliciosa y abierta, ¿no? Siento que eso se ha ido perdiendo no solamente en Maracaibo, sino en Venezuela. La gente está tendiendo a vivir más a puertas adentro, puertas cerradas, y las calles están vacías. Conozco muy bien el sector porque estudié en el Vicente Lecuna, en el José Escolástico Andrade, así que bueno. tenemos otra relación por allí. Mira, esos años 70 de Maracaibo que te permitieron crecer, explícame un poco cómo llegas a convertirte en un estudiante de comunicación social. ¿Qué es lo que va a hacer que nazca en ti la curiosidad por la imagen, la curiosidad por lo audiovisual, por la construcción de un imaginario fotográfico? Bueno, fíjate que yo comencé más bien con la idea de ser escritor. Yo estudié en el Colegio Gonzaga,
y allí una de las hermanas que nos daba literatura nos empezó a dar cuentos latinoamericanos. Julio Cortázar, Gabriel García Márquez, Horacio Quiroga, y nada, me enganché con la idea de contar historias. Por allí comenzó todo. De hecho, cuando yo entro en comunicación social, entro con la idea de escribir, de aprender a escribir, de tener unas estructuras al menos profesionales para contar alguna historia, ¿no? Debía haberme ido por letras, pero bueno, pensé que con comunicación social tenía un poco más de trabajo, o era lo que se decía en la época. Pero luego siempre me gustó el cine, siempre quise hacer cine. Me parecía maravilloso el espectáculo visual de entrar a una sala de cine, y en Maracaibo sobre todo, donde la gente interactuaba con los personajes en la pantalla, sobre todo si era lunes popular, la gente conversaba con esos personajes. Y pensé que estaba muy lejos de mí. Era una Maracaibo en los años 80, todavía era esa Maracaibo aislada de la que te hablaba al comienzo, que tenía muy poca relación con el país, con el continente. Y decía, bueno, pero ¿cómo de aquí, de la Urbanización de La Paz, puedo llegar yo a hacer cine? En la Universidad del Zulia lo que se daba era televisión y no cine para la época. Construyamos un poco el organigrama de tu juventud. Estudiaste entonces con los jesuitas en el Colegio Gonzaga. Para quienes nos escuchan, bueno, Fe y Alegría es una gran emisora, el proyecto jesuítico, y en Maracaibo el gran colegio de los jesuitas es el Colegio Gonzaga, que además se encuentra en una zona popular llamada Cañada Honda, donde, bueno, reciben a miles de niños y le dan una oportunidad, además una educación intensísima, porque una educación en 2 turnos. Pero de allí tienes que hacer un recorrido, y aquí los biógrafos podrán disfrutar cuando haya que hacer la biografía de Carlos Caridad, podrán ver que de la urbanización La Paz a la Universidad del Zulia hay una sola autopista, una sola carretera, que es la Circunvalación 2. Ese movimiento hasta la Facultad de Humanidades, que además es una facultad bellísima, recientemente cumplió 60 y tantos años, allí, ¿qué profesores te marcaron? Creo que en los 80 todavía estaba dando vueltas por allí la profesora Marta Colomina, o había alguno que otro de estos profesores críticos y de esa vida académica que hoy parece extinta, porque las universidades en Venezuela hoy son los fantasmas de lo que fueron, bueno, esas casas brillantes de estudio y de confrontación y de encuentro ideológico. Bueno, hoy parece que están disminuidas no solamente por los salarios, sino por las estructuras. Pero sí, cuéntanos un poco de esa Facultad de Humanidades que te recibió en los años 80. Bueno, también era una facultad de humanidades llena de gente. Hoy ya es una especie de pasillo de fantasmas, ¿no? Y en esos estudios, primero me marcó mucho la idea, estudiar con Milagro Socorro, que luego se convertiría en una periodista de fama ya prácticamente internacional, ¿no? Premio Nacional de Periodismo. Y es Premio Nacional de Periodismo, exactamente. Con Milagro tenemos una relación de amistad de mucho tiempo, ¿no? Otro profesor que quizás me marcó, pero por la forma de dar clase, fue Valladares, ahorita no recuerdo su nombre, que era el que decía que la arepa se comía a partir del venado para acá, ¿no? Si viste clase con Milagro Socorro, también tuviste entonces como profesor al profesor Sergio Antillano, que acaba de cumplir el año pasado 100 años de su nacimiento y que fue un ícono de la izquierda y además de las comunicaciones sociales en el Zulia. Sí, fíjate que yo entré a la Universidad del Zulia, además con la misión de ver clases con él, con Sergio Antillano. Pero desafortunadamente solamente tuve 3 clases con él porque enfermó. Y la profesora sustituta fue Janet Oriar. Entonces, desafortunadamente no pude ver clases con Sergio Antillano. Sí supe de su obra, sí supe. En la Universidad del Zulia era prácticamente un ídolo, ¿no? Sí. Quizás el más importante profesor de ese momento en la Escuela de Comunicación Social, y por supuesto era una referencia. De una u otra forma, los profesores se referían a él, lo referían y lo ponían como ejemplo o lo citaban.
La Universidad del Zulia, aunque uno revisa el pensum de comunicación social, mención audiovisual, que creo que te tocó el tiempo en el que ya pasaron a comunicación social, fue el parteaguas, los 80 fue el parteaguas entre el periodismo clásico y la comunicación social como ciencia. Esa, esa institución, bueno, aunque uno ve en el pensum que intenta, bueno, darle fuerza a la producción audiovisual, cuéntanos cómo llegas tú a sentir la inclinación hacia el cine. ¿Qué es lo que hace que la Maracaibo de los 80 te transporte a querer ser guionista, a querer especializarte en el mundo del cine, a querer acercarte a hacer cortometrajes? ¿Qué es lo que te... ¿Será un poco el cineclub universitario, Rita Elena Ávila, el Manuel Trujillo Durán? ¿O cuál es el germen de Carlos Caridad como cineasta? Bueno, por allí comenzó por el cineclub, porque yo después me di cuenta que en la Universidad del Zulia y a través del cineclub ponían películas que mucha gente, por ejemplo, en Caracas no había visto, ¿no? Películas del cine mudo, películas de los primeros años del cine, clásicos, películas, digamos, de referencia en la historia del cine mundial. En esa misma época empecé a tener un gusto por el documental. Sin embargo, yo en la Universidad del Zulia estudié periodismo impreso. Ah, ok. Porque pensaba que, bueno, era la mejor manera de contar historias y que no iba a tener acceso nunca a las herramientas para hacer una película. O sea, estamos hablando de un país donde creo que había... Los años 80 fue negro para el mundo del cine en Venezuela. Exactamente. Fue el año además fue la década del Viernes Negro. Entonces me tocó vadear esa crisis durante 5 años. Vamos a hacer una pausa, Carlos, de 2 minutos para escuchar los mensajes de Radio Fe y Alegría y volvemos de inmediato con ese Viernes Negro, porque creo que es una parte de la historia de Venezuela que no se ha logrado narrar adecuadamente y que buena parte de lo que vivimos hoy es consecuencia de eso. Así que, amigos, no se despeguen. Ya volvemos con más de esta entrevista con el cineasta venezolano Carlos Caridad, nacido en el Zulia, residenciado hoy en Caracas, pero que le ha dado la vuelta al mundo, bueno, formándose como cineasta y trayendo alegrías a Venezuela desde el mundo de la imaginación y la imagen audiovisual. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Seguimos en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, esta noche conversando con el cineasta venezolano Carlos Caridad, que recientemente está por hacer el estreno nacional de una nueva película. De eso vamos a estar hablando más adelante. Venezuela insiste en hacer cine y en llevar cine a las salas comerciales, en masificar una forma de ver el país, y Carlos es, bueno, hoy protagonista gracias a esta nueva película venezolana que se incluye en el circuito de cines comerciales. Pero antes de llegar allá, antes de preguntarnos por qué ir al cine comercial, vamos a hablar de la curiosidad de un joven cineasta documentalista, porque Carlos es autor del documental más importante que se ha hecho sobre la historia de Maracaibo con vista al lago, y de eso también vamos a hablar más adelante, pero quedémonos con el tema de los años 80 y de el Viernes Negro. En el 83, cuando sucede el Viernes Negro, la gente no lo entiende, es decir, no entiende las consecuencias de lo que se va a vivir. ¿Cómo sentiste tú y en qué momento te diste cuenta de que el país se había quebrado en dos? Mira, sí, como tú dices, era muy difícil entender lo que se venía, pero fue además muy doloroso lo que sucedió, porque, por ejemplo, mi padre, que tenía una venta de cauchos y de arreglar, una cauchera de arreglar cauchos, no pasó mucho tiempo para que lo perdiera todo, lo perdió todo. Había estado comprando, había estado comprando mercancía, y cuando liberan el dólar, cuando se devalúa el bolívar, ya se le hizo imposible pagar la mercancía que había
comprado sin pagar por adelantado, ¿no? Y por supuesto nuestra familia a partir de allí empezó a pasar una época económica muy difícil, muy difícil. Sin embargo, mi padre y mi madre insistieron en que yo siguiera yendo a la universidad e hicieron un gran esfuerzo. Afortunadamente, la universidad, los estudios universitarios eran gratis en la época, ¿no? Siguen siéndolo, pero ya con una calidad se ha depauperado. Y fue doloroso ver cómo alrededor todo también empezó a derrumbarse, ¿no? Yo siento que a partir de allí siempre vivimos de crisis económica en crisis económicas y que no ha detenido, que el impacto que causó esa devaluación, esa ruina económica de 1983, todavía lo estamos sintiendo y no nos hemos recuperado y no sé cuándo nos vamos a recuperar. Y hemos pasado épocas más terribles. Cuéntame. Te gradúas de periodista a principios de 1990 o a finales de 1989 y obtienes la beca o el cupo para estudiar en la Escuela de Cine de Cuba, que es quizá una de las referencias de la cinematografía latinoamericana. Es la Escuela de San Antonio de los Baños, pero estudiaste entre el 90 y el 93 en la época más crítica de Cuba económicamente, en el momento en el que parecía que el socialismo cubano se iba a desarmar. Llegaste en la caída del muro de Berlín, en el momento en el que Cuba se sostenía con el hambre de los cubanos, un poco como quizás nos pasó a nosotros en el 2016-2017, que la pasamos agudo, no había harina, no había pan en las panaderías. Es decir, Cuba se la vio feo en esos años. Háblanos un poco, primero, de cómo llegas a San Antonio de los Baños, y después de la Cuba que viviste. Bueno, lo de llegar a San Antonio de los Baños es parte de todo esto que te venía contando. Yo no tenía los recursos económicos para viajar. El cine es una ocupación muy cara, sigue siéndolo muy cara. La carrera era muy cara y un día yo estaba trabajando en el periódico Crítica. Yo empecé a trabajar también desde muy joven en los diarios maracuchos para también padearme y pagar los estudios. Y una noche vi un anuncio donde anunciaban, valga la redundancia, que se estaban abriendo los exámenes para presentar a la escuela por una beca. Yo me vine a Caracas, presenté, y esta misma dinámica que hubo a partir del 89, yo presenté a mediados del 88. Y vine a enterarme a mediados del 89 porque habían cerrado prácticamente la escuela mientras sucedía todo lo que estaba sucediendo, la caída del muro de Berlín, el desmembramiento del bloque socialista. Cuando yo llego a Cuba todavía no se han sentido 100% los impactos, el impacto económico, sobre todo que iba a traer la caída del bloque socialista. Sin embargo, una noche, cuando ya tenía aproximadamente 6 meses allá o casi un año, yo pasaba siempre salía a caminar por a La Habana, y pasamos frente a un restaurante que se llamaba Budapest, pero que siempre estuvo cerrado. Y me preguntaba, bueno, ¿será que aquí algún día lo van a abrir y vamos a poder comer acá? Eso nunca pasó mientras estuve allá, pero un día el restaurante cambió de nombre y ya no se llamaba Budapest, sino que se llamaba Caracas. Y estuvo cerrado siempre y nunca vi nada de comida venezolana allí. Pero dije, bueno, aquí está pasando algo. La información que nos llegaba era poca. Y era que, bueno, en ese preciso momento estaba en pleno apogeo ese desmembramiento del bloque socialista. Y poco a poco entonces empezaron a desaparecer las cosas, sobre todo las cosas dirigidas a los cubanos, ¿no? Las cosas de la libreta de racionamiento. Por ejemplo, cuando yo llegué, yo podía desayunarme con queso crema, que a mí como venezolano y maracucho venido de la crisis de 1983 me parecía un lujazo porque aquí era caro. Pero allá te los servían como desayuno y podías comer todo lo que quisieras, por supuesto. Eso no pasó mucho tiempo cuando desapareció. La escuela estaba aislada un poco de ese problema, pero era inevitable que sintieras el impacto, ¿no? Que cuando yo regresé,
ya no había gasolina, ya se estaba hablando de hacer ollas comunitarias, ya se estaba hablando de cocinar. Ollas comunitarias era cocinar en la calle con leña para toda una cuadra, ¿no? Por supuesto, La Habana estaba llena de rumores, de gente que decía que se comía gato. Yo nunca vi a nadie comiendo gato, pero decían que hacían, ¿cómo se llama? Bistec con trapo con coletos, nunca lo vi, pero era lo que se decía, porque era una ciudad también fantasma, porque como no había electricidad, casi el 90% del día estabas a oscuras, sin energía. Y en esa época recuerdo que había una novela brasileña que todos los cubanos veían y había hora para esa novela. Perdón, había electricidad, una hora para esa novela. Y tú sentías como se animaba la ciudad porque empezabas a oír la voz de los actores brasileños en la telenovela. Fue duro, fue muy, 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 muy duro. Yo recuerdo que para hacer la música de mi tesis de grado, la hice con un músico electrónico cubano que hacía música para discotecas, un poco para ganarse la vida, y tenía que pararme a las 5 de la mañana, tomar un tren desde San Antonio de los Baños, donde estaba la escuela de La Habana, un tren viejísimo, como del año de los 30, que iba a una velocidad insólita de la lentitud, y ahí él me iba a buscar a la estación en bicicleta, me llevaba a su casa, yo me llevaba dos panes que rellenaba con lo que conseguía, porque él sabía que eso era lo único que él iba a comer, él y su novia iban a comer durante el día. Le llevaba eso y era aterrador hacer la música porque teníamos que estar pendientes de que no se fuera la luz porque íbamos a perder todo. Él era uno de los pocos, yo creo que el único en toda La Habana, el único músico en toda La Habana y quizás en Cuba que tenía una computadora Macintosh de la época. Y con eso hicimos la música de la película. Carlos, ¿eso fue con Solo Nosotros y los Dinosaurios? ¿O sí, a los pobres les gusta el mambo? ¿Cuál de esos dos cortometrajes hiciste en San Antonio de los Baños? A ver, mira, a los pobres les gusta el mambo fue, digamos, víctima de esa situación. Esa era, en principio, mi tesis de grado, pero cuando llegó al laboratorio, allí se quedó. El laboratorio cerró porque no había electricidad, porque no había químicos para revelar, y allí quedó ese material. Entonces, yo casualmente en uno de los festivales de cine había conversado con una productora venezolano-argentina británica que tenía una serie de televisión para el Canal 4 de Londres. Había conversado con ella y le había presentado el proyecto de eso, la idea que tenía para Solo Nosotros y los Dinosaurios. Me dijo, me interesa, mándame el proyecto, y lo aprobó. Me dio ese dinero para venir a Venezuela y hacer un documental sobre las curvas de San Pablo, que era una carretera que iba de Carora a Barquisimeto y que se cerró porque se hizo la autopista, que era mucho más rápida, línea recta, menos peligrosa, y todos los pueblos de la zona murieron. Esa era una zona, y debe ser todavía una zona en la época llena de fantasmas, de gente que había quedado rezagada allí, viviendo del recuerdo de un pasado glorioso cuando por allí pasaban automóviles y se detenían. Y yo encontré que eso era una especie de metáfora para el Viernes Negro, para la Venezuela que estamos viviendo en ese momento, para la Venezuela donde no se lograba levantar de la crisis. Y eso fue lo que presenté como mi tesis de grado. Porque como lo otro estaba atrapado en el laboratorio del ICAI, bueno, dije, voy a tener que... El ICAI es el Instituto de Cine de Cuba, sí, ¿no? Y bueno, voy a tener que presentar esto como tesis. La sombra de García Márquez sobre esa escuela de San Antonio de los Baños, ¿la percibiste? ¿Estuviste en torno a ese espíritu latinoamericanista de la cinematografía cubana? Claro. García Márquez era una figura central en la escuela, un tipo muy chévere, muy cercano a la gente, muy nada divo, ¿no? Al menos en lo que yo pude ver, ¿no? Y esa figura atraía el resto de América Latina. Por la escuela pasaban todos los directores, pasaban actrices, pasaban productores de toda América Latina e incluso del mundo.
gente que trabajaba en Hollywood, grandes directores de Spielberg a Robert Redford, pasaban por la escuela al menos a dar un día clases y te reunías con ellos. Francis Ford Coppola fue varias veces a la escuela, creo que sigue yendo todavía, ¿no? Y cocina para los estudiantes que están en el momento. Entonces, él dejó una impronta en la escuela, era la escuela de García Márquez. Carlos, vamos a hacer una pausa, 2 minutos, escuchamos los mensajes de Radio Fe y Alegría y ya volvemos con más de esto, de este programa maravilloso, esta entrevista con Carlos Caridad, cineasta venezolano, y hablaremos un poco sobre el retorno a Venezuela, es decir, los años 90 venezolanos y tu inicio en el mundo del cine documental. Así que ya venimos con más de Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como @Librería Radio. Seguimos en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, esta noche conversando con el cineasta venezolano Carlos Caridad, autor de ya una larga lista de films. El primero, como les comentaba, A los pobres les gusta el mambo, accidentado por la crisis cubana en el 92. En el 93 se estrena Solo nosotros y los dinosaurios. En el 96, La estrategia del azar, otro cortometraje. En el año 2002, La tarde de machos. Y en el 2003, un cortometraje llamado Nocturno. Continúas con el siguiente cortometraje en el 2005, Dribla. Y después empieza el trabajo que imagino maratónico de los largometrajes. Pero háblanos de la Venezuela de los 90. Háblanos de llegar a hacer cortometrajes, a hacer cine. ¿Y qué hace un periodista con un título de cine en la Venezuela de los 90, en esa crisis de algún modo crisis moral y política, ¿no? En el momento en el que nace el chiripero, Convergencia con Rafael Caldera, tenemos un presidente que no se entiende lo que dice, y después el golpe de Estado de Chávez. Háblanos un poco de cómo viviste esa experiencia de los años 90 y cómo fue hacer cortometrajes en esa época. Bueno, como te contaba, yo vine a Venezuela a filmar mi tesis de grado, ¿no? Lo que sería mi tesis de grado, pero era un trabajo profesional para el Canal 4 de Londres. Y en el ínterin, un poco antes de venir a Venezuela, se da el golpe de Chávez en el 92. Yo estaba en Cuba. Yo vengo a Venezuela a filmar, y cuando regreso, la productora británica, argentina-británica, Ana de Escalon, me dice: yo quisiera que incluyeras además el tema del golpe de Estado. Yo vengo a Venezuela con la intención de buscar material de archivo de ese golpe, y en la semana donde estoy nadie me atiende. Nadie me atiende, nadie me brinda ni siquiera una media hora de atención. No conseguía por ningún lado ese material, y el día antes en que decido regresar a La Habana, frustrado porque no conseguí nada, en el sitio donde me estaba quedando, la gente se levanta a las 5 de la mañana y me dicen: hay un golpe de Estado, hay otro golpe de Estado. Yo pregunto además: ¿ustedes por si acaso tienen una cámara acá? ¿Una cámara de video? Y me dicen: sí, tenemos. ¿Cómo que tienen? Sí, ¿y tienen cassette? Sí, esas eran cassette de High 8. Y me dan la cámara, y yo me fui casualmente. Había un festival de cine, además, aquí era el primer festival de cine de Caracas, y había mucha gente del cine latinoamericano, iberoamericano, en el Eurobuilding. Estaba María de Medeiros, que luego sería muy famosa por Pulp Fiction, y estaba la productora Ana Escalón casualmente allí. Entonces me fui a su habitación, y desde allí grabé todo lo que necesitaba para mi tesis de grado del combate aéreo de la Carlota. El avión estallando en llamas y cayendo, los rebeldes rindiéndose. Todo eso lo grabé yo mismo con esa camarita, y regresé a pie hasta el sitio donde me estaba quedando, ¿no? Cuando ya se estaba decretando el estado de sitio, el toque de queda para vencer, para
O sea que buena parte, puede ser que algunas de estas imágenes icónicas, como el avión cayéndose o en llamas, son parte de tu lente, del momento en el que estuviste allí. Sí, exactamente. Luego regreso a Cuba con ese material, lo edité y lo incluí en el documental, que ya le daba como la redondez que necesitaba, ¿no? Yo estaba viendo una metáfora de Venezuela que además ya incluía los primeros episodios de violencia. Allí, bueno, terminé el documental, terminé mi carrera, regresé a Venezuela, fui directo a Maracaibo, deseaba comer un pan campesino, que tenía años que no comía porque estaba metido allá en La Habana y no se me había ocurrido, estaba relajado. Pero recuerdo que cuando llegué al aeropuerto pensé, lo que pasa en ese país nunca va a pasar en Venezuela. Es imposible que pase aquí. Cuando vi el movimiento de la ciudad, de Maracaibo, del aeropuerto, eso nunca puede pasar en Venezuela. Nunca vamos a vivir una revolución. Eso que ha pasado con el golpe de Estado no va a prosperar. Bueno, y aquí estamos, ¿no? Sí, qué lástima que el Cosmos no te escuchó. Exacto. Y luego ya a partir de allí me vine a Caracas. Maracaibo no me ofrecía muchas oportunidades en ese momento, ¿no? Creo que ahora las ofrece más. Me vine a Caracas a buscar trabajo como realizador. Y comencé en el área comercial, trabajando para Cinesa, haciendo un noticiero que se pasaba en los cines, que quizás era el último noticiero cinematográfico que existía en el mundo. Era una especie de noticiero como los que había en los años 30, 40 y 50 en los Estados Unidos antes de la llegada de la televisión. Pero claro, no pasábamos noticias una que otra. ¿Cómo era el Carlos Oteiza de los años 90? Siempre sigue siendo un tipo muy, muy abierto y muy simpático. Muy además deseoso de ayudar nuevas generaciones. Y yo estaba en una de esas nuevas generaciones. De hecho, hace poco nos reunimos otra vez por un proyecto que él cree que puede realizar. Qué maravilla. Yo le hice una entrevista a Carlos Oteiza para este programa y es sin duda una de las mejores entrevistas que he hecho. Un hombre increíble y consciente del legado familiar que tiene, que tiene Cinesa y que tiene el archivo. Sí, sí. Sí, bueno, te digo, nosotros nos reuníamos todos los días en unas pautas, revisábamos los noticieros, era noticiero sobre todo comercial, y de allí se asignaban las tareas de la semana. Y allí fue donde empezó a gustarme, a hallarle el gusto a filmar improvisada y rápidamente, porque nos daban, qué sé yo, 400 pies de película, que no son 5 minutos en 35 milímetros, y con eso teníamos que hacer una noticia de a veces 1 minuto. Estábamos muy amarrados con el material, entonces tenías que ir a lo que tenías a lo que ibas a necesitar para contar lo que tenías que contar. O sea, de verdad, eso fue también para mí una escuela ya práctica. Y empecé a desarrollar primero, paralelamente, proyectos de ficción, porque quería incursionar en la ficción y quería empezar a trabajar con actores. Y fue cuando empecé a hacer una serie de cortometrajes, los que tú has nombrado, como Tarde de Machos, La Estrategia del Azar, Nocturno, que fue un trabajo muy... ¿Cómo hace un ser humano común y corriente para ver esos cortometrajes? Yo estuve investigando en la internet y no están montados ¿es acaso una autocensura o por no, qué no? Sí, bueno, hay algo de autocensura. Lo que pasa es que cuando yo los pasé a video, no quedé conforme con el pase. O sea, los colores no se veían tan bien como quería que se vieran. El material no estaba bien. Yo ahora los he rescatado, los digitalicé todos y los estoy restaurando. Poco a poco, yo espero tener este año ya Tarde de Macho online hacia finales de año. Y poco a poco los iré sacando. Voy a sacar todo eso para que estén ya por fin. Entremos en el siglo XXI. No hubo el Armagedón que la gente opinaba que iba a suceder en 1999, no colacionó la Tierra con ningún planeta extraterrestre, ni cayó ningún meteorito que acabó con la raza humana y nos tocó comenzar el siglo XXI y tú no te detuviste.
Tu primer largometraje es precisamente con Bolívar Films, con Cinesa, y es Maracaibo con vista al lago, que es sin duda un referente de la ciudad de Maracaibo. Cuando alguien quiere, bueno, saber cómo se constituyó esta ciudad, cómo se piensa, comienza con esa frase actuada, con esa actriz que lee el diario de la alemana, de la ciudadana alemana que describía el calor y el bullicio de la ciudad. ¿Cómo armaste, cómo pensaste, cómo te entregaron este proyecto? Háblanos un poco de esta, perdona que lo diga tan abiertamente, esta obra maestra del documental histórico venezolano. Yo creo que muy pocas ciudades tienen una obra como esta. Bueno, Carlos me llamó porque él tenía la idea de hacer un documental sobre Maracaibo y ya sabía que yo era maracucho, ¿no? Pero hay algo que yo quería hacer y siempre quise hacer. Después de haber hecho Solo nosotros y los dinosaurios y empezar a trabajar en cortometrajes y en escribir historias de ficción, yo quería contar un documental como si fuera una ficción, con personajes que recorrieran toda la historia, porque hasta ese momento yo tenía la idea de que los documentales tenían que ser muy noticiosos, muy periodísticos, muy con estructura de periodismo. En Solo nosotros y los dinosaurios lo rompí con eso porque quise ir hacia una estructura más poética, ¿no? Más de metáfora, más de como estructura de haiku, donde hay mucho por debajo, pero se cuenta muy poco aparentemente, ¿no? Pero aquí quería contar la historia como una historia de ficción, con esa misma estructura. Y me di cuenta leyendo sobre la historia de Maracaibo que la tenía. Que Maracaibo como personaje, como una ciudad personaje, tiene esos altibajos, ¿no? Esos altibajos que tú encuentras en cualquier dramaturgia referida a un personaje. Una ciudad que se enfrenta que se enfrenta a obstáculos todo el tiempo durante su historia. Y empecé a buscar en las fuentes ya personales, más que las históricas, para llegar más al público. Y entonces empecé a buscar estos testimonios que salpican, que están distribuidos a lo largo de toda la historia. La verdad que fue un trabajo muy arduo, fueron como 2 años de investigación, más la filmación, más la postproducción. Sí, porque además Bolívar Films genera unos documentales, bueno, maravillosos, pero este documental particularmente está poblado de entrevistas a personalidades. Ahí está quizás las únicas imágenes de calidad de Cornagel Bonjes, que fue cronista de la ciudad y que ya ha fallecido, o nos encontramos a historiadores, Marlene Nava se ve enterita. Sí. Estamos en presencia quizás de una filmografía contemporánea junto al gran archivo de Bolívar Films y de Cinesa, que es el archivo cinematográfico más importante de Venezuela y que está expuesto en ese documental, muy bien curado. Yo cuando vi el hidroavión de Panam acuatizando en las aguas del lago y donde vi que los pasajeros se bajaban en un terminal aéreo acuático que había en la Plaza del Buen Maestro, y dije, esto es una maravilla. Esto es una cosa que va a matar a cualquier maracucho que lo vea, porque yo no tenía referencia de eso, yo no sabía que eso sucedía en Maracaibo. Y por supuesto, verlo, hacerlo, me remitía mucho a los años 70, a esa infancia que yo viví, donde todavía era muy presente la cultura, tú sentías muy presente la cultura estadounidense. Casas que parecían por dentro y por fuera. Casas que hubieran estadounidense puesto en Maracaibo. Una pregunta sencilla, ¿este documental fue con edición digital o sí, edición artesanal, digo yo, edición clásica? No, fue digital, Ya fue digital. Vamos a hacer una pausa, Carlos, 2 minutos para escuchar los mensajes de Radio Fe Alegre y volvemos con nuestro último segmento, donde tendremos que acortar los últimos 10 años de tu labor, que quizás son los más fructuosos, porque necesitamos hablar de la película que todos vamos a tener la oportunidad de ver la próxima semana o en los próximos días, La chica del alquiler, la primera comedia, podríamos decir, de Carlos Caridad. Vamos a
a escuchar los mensajes de Radio Fe y Alegría y ya volvemos con más de Puerto de Libros. Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como @Librería Radio. Bienvenidos ya al último segmento de nuestro programa. Estamos conversando con el cineasta nacido en Maracaibo, Carlos Caridad, cineasta venezolano, hoy residenciado en Caracas. Imagino que no debe ser fácil ser maracucho en Caracas. Los caraqueños siempre quieren que el maracucho cuente un chiste o que se o que hable maracucho. O que hable maracucho, ciertamente. Carlos, vamos a hablar de tu paso a la ficción. Tu primer largometraje del año 2015 se titula Tres Bellezas. Estuve viendo los resúmenes, estuve estudiando un poco algunas entrevistas que diste acerca de este texto, de esta producción. Es una obra de autor, pensemos, porque en este caso el guión es tuyo y también te toca dirigirlo, y es el resultado de una investigación que desarrollaste en torno a las Misses, con un documental que quisiéramos saber si va a salir algún día, que se llama Más allá del Valle de la Silicona. Háblanos un poco de esas dos piezas, de Más allá del Valle de la Silicona y de las Tres Bellezas, brevemente, para que entremos en la última producción, en la obra en la cual vamos a poder disfrutar de tu más reciente talento. Bueno, digamos que es curioso, pero casi toda mi filmografía comienza como encargos. Un amigo me había pedido que le escribiera algo sobre Mises, él se fue del país y no desarrolló lo que yo le había escrito, y se lo pedí, le dije, mira, yo creo que esto puede tener salida aquí en Venezuela. Empecé a escribir los guiones, fueron muchas versiones del guión, pasaron los años, pasaron mucho tiempo antes de que eso se materializara, y terminó siendo esa comedia de humor negro bastante oscura que se llama Tres Bellezas. Yo me basé mucho en una investigación porque cuando comencé a ver lo que sucedía en los concursos de belleza, dije, bueno, este material tiene que también ser materia prima para un documental. Y allí comencé a grabar mientras investigaba para escribir Tres Bellezas, y luego el proyecto ganó tracción, ¿no? Para hacerlo. Es un proyecto que me ha tomado mucho tiempo, sí va a salir, en algún momento va a salir. Quizás salga pronto una especie de abrebocas, porque estoy seleccionando un material muy especial que hay allí para hacerlo como un corto independiente de todo lo demás, ¿no? Porque no quiero que siga pasando el tiempo y quiero que la gente vea ese material. Mi pregunta, cuando veía los resúmenes de ese documental y las entrevistas que diste al respecto, yo me preguntaba, ¿será que tendrá Carlos aquí algún material que le quite la corona al zar de la belleza? Que ahora ha caído en desgracia, por supuesto, pero con tantas cosas, no sé si podrías adelantarnos algo. ¿Tienes algo que descubra cómo funciona el mundo oscuro del mundo de las Misses? Sí. Está eso, pero yo no quería que fuera sensacionalista. Entonces, está eso, pero no es el tema más importante. El tema más importante es las muchachas. ¿Por qué una chica en Venezuela hace lo que hace? Hace lo que hace para ser reina. ¿Y por qué esa intención, no? Entonces empezamos a buscar personajes que van desde los 3 años de edad a los 60. Y hay concursos de todo tipo, ¿no? Y mujeres de todas las edades. Y eso de alguna manera también cuenta un momento histórico de Venezuela, cuando hubo una bonanza artificial muy rápida, a las que ya estamos acostumbrados, ¿no? Que de repente hay mucho dinero en la calle y la gente se compra un Ferrari, pero luego ya no hay dinero y tiene que meterlo en su casa a coger polvo, ¿no? Es un poco lo que hemos vivido. Tiene un Ferrari, pero no tiene para comprar los cauchos. Exactamente. Mira, vamos a pasar de las tres. ¿Cómo te fue con Tres Bellezas? ¿Recaudaste? ¿Recuperaste la inversión? ¿Cómo te fue en las salas comerciales? Hizo 120,000 espectadores. Una amiga merideña me decía que era una película comercial de autor, que era muy raro porque era una película de autor y comercial al mismo tiempo, que es el cine que a mí me gustaría hacer.
Le fue bien, fueron 120,000 espectadores, no fueron, en la época había películas que llenaban mucho más, pero yo entiendo que el humor negro no siempre la gente lo entiende. La sátira, y si es muy fina, si es muy sutil, a pesar de que había cosas muy explícitas en Tres Bellezas, la gente no conecta muy bien con el humor negro. Tienes que tener un don especial para que te divierta. Pero estaba bien, 120,000 espectadores, y arrasó en el Festival de Mérida, hizo un buen recorrido de festivales internacionales, y hoy hay profesores universitarios en Estados Unidos y académicos en Inglaterra que usan la película como una forma de estudiar el rol de la mujer en las sociedades latinoamericanas y el papel que desempeña la belleza física en este rol. ¿Dónde se puede ver la película? Estaba en Amazon hace poco, en Amazon Prime. En estas plataformas de vez en cuando aparece. Creo que ahorita está en Pluto TV, que entiendo es una plataforma libre, se puede ver libre, exactamente. Sí, ahora pasemos al tema de la nueva película, La chica del alquiler. Leo, no la escribes, la diriges. ¿Cómo llega a tus manos este guión que no es tuyo? Y cómo es trabajar ahora sí. Bueno, ya habías trabajado con una maestra del cine en el cortometraje Bloques, habías trabajado con una actriz muy importante, pero ¿cómo es trabajar ahora con estos dos actores, los protagonistas, para quienes nos escuchan? Protagonistas de esta película son Daniel Alvarado y Luis Olavarrieta, que son quizás los más famosos de este stage, donde también está Agustín Cegnini, y Patricia tiene un apellido alemán que no me voy a atrever a pronunciar. Pero háblanos un poco de cómo llega la película a tus manos. Bueno, el productor de la película es Agustín, ¿no? Cegnini, que es uno de los protagonistas también de la película. Y juntos habíamos hablado de hacer algo desde hace rato, desde el 2017. Habíamos trabajado en un proyecto que al final no se dio. Este proyecto tenía además otro director y a última hora se cayó, y me dijo, mira, ¿quieres echarle un vistazo al guión? Le dije, bueno, sí, vi el guión, me sacó risas y dije, ok, esto es una comedia, lo asumo como comedia, es una comedia romántica, nunca he hecho una película con una comedia romántica, y yo creo que la gente necesita divertirse, la gente quiere divertirse. Yo venía de hacer una película que todavía no ha salido, que se llama Hijos de la Revolución, donde cuento un poco lo que hemos venido hablando aquí. Una historia que va desde el 1999, el golpe del 92, del golpe del 92 al año 2017. Cubre 25 años de historia de Venezuela. ¿Es ficción o documental? Es ficción y documental. O sea, es ficción, son personajes... hay puesta en escena, pero hay muchas escenas documentales de cada uno de los periodos que vamos tocando, ¿no? Ahí trabajamos con inteligencia artificial y recuperamos cosas materiales de la época que se veían muy mal y ahora se ven muy nítidos, se ven perfectos, y de alguna manera es interesante porque resume, tú ves la evolución de la crisis de Venezuela. Es como arrancar de Solo nosotros y los dinosaurios y terminar en los videos que hice en las protestas en el 2017, ¿no? Como un resumen de lo que había hecho hasta ese momento. Y la verdad es que después de ese viaje que resultó muy doloroso, muchas veces quería hacer algo mucho más ligero. Ahora, ¿cómo es trabajar con estas actrices y gente conocida? Es una cosa completamente nueva para mí. Yo no había experimentado el poder del sistema de estrellas, el poder de las estrellas. O sea, estas actrices, Patricia Schachgruber, Luis Olavarrieta, actor, Daniela, sobre todo Daniela, es una estrella en Venezuela. Y entonces ya la gente está pendiente de la película y ya es otro nivel, otra cosa. Estás en algo que yo no había experimentado. Estás en el foco de atención nada más porque está ella.
¿Cómo se filtra lo venezolano en esta película? Es decir, si yo te preguntara en este momento, no he visto la película, muy pronto va a ser el estreno, espero que cuando lo estrenen en Maracaibo poder acompañarte, pero háblanos de qué es lo venezolano de La chica de alquiler. Bueno, fíjate que lo venezolano es un tono, es una manera de hablar, es una manera de ver lo que está sucediendo en la película. Es, por supuesto, los paisajes de la costa que nos esmeramos en mostrar, de la costa venezolana, que es una locación espectacular y que ya ha tenido comentarios. Yo no tampoco había experimentado el poder de la belleza natural en Venezuela cuando la filmas. La gente dice, por fin voy a ver una película con paisajes. De hecho, mi papá, cuando vio Tres Bellezas, fue la crítica que me hizo. Él la vio y me dijo, chico, pero no pusiste ni un paisajito. Y desde ese día me quedé pensando, bueno, creo que las películas a los venezolanos les gusta que vengan con paisajes. Pero, es que estamos acostumbrados a la telenovela, ¿no? Y la telenovela toda se hace en un plató. Claro. Entonces la película tiene que tener la salida al mundo. Claro, y ha sido muy grato, eso ha sido muy grato, ver la respuesta de la gente a la posibilidad de ver a Daniela en pantalla grande. Y que sea una historia. El chiste, el humor, el escritor es muy caraqueño y busca situaciones muy caraqueñas, ¿sabes? ¿De qué manera va hoy el venezolano a encontrar un mensaje que le sirva para construir la realidad? Yo sé que el humor siempre cura, ¿no? Pero sí. ¿Cuál sería la subtrama, el subtexto que un documentalista experto como tú ha metido en esta historia? Porque si ya en Tres Bellezas está, bueno, toda la crítica al sistema de Mises, a pesar de ser una comedia un poco oscura, ¿qué pasa con La chica de alquiler? Yo creo que ese subtexto pasa por la necesidad de a veces relajarnos un poco para tomar energías, no ser tan cerrado ni tener esquemas tan cerrados. Yo pudiera decir muy lejanamente y traído por los pelos que es una película que de alguna manera te reconcilia con la convivencia, ¿no? Con no ser un fanático, con no estar metido dentro de tus esquemas. Es un mensaje sobre todo universal, pero lo que quiero es que la gente pase un buen momento, un buen rato, como esos documentales que hizo Hollywood cuando tuvieron el crack del 30, que la situación económica era terrible y sin embargo Hollywood reaccionó a eso llevando sus mejores y más alegres películas a las pantallas. 2023. Esta película sale por fin. ¿Cuánto tiempo estuvo en rodaje? ¿Qué tan difícil es hacer cine en el 2023 en Venezuela, en el 2023-2022? No sé cuándo empezó a rodarse. Se rodó en el 2022. Yo terminé Hijo de la Revolución en el 2022, la postproducción, y prácticamente me monté en esta. Curiosamente, siento que si nosotros tuviéramos un sistema parecido de películas por encargo, películas de productor, donde un productor tiene la idea, compra una idea, contrata al guionista, busca al director, ayuda a hacer el casting, serían más películas en Venezuela. Porque eso te releva como director del peso de ser la figura central del proyecto. Yo puedo llegar, dirigir, postproducir en este caso también, y ya olvidarme de esa película porque el productor es el encargado luego de venderla, de llevarla a las salas de cine, de hablar con los distribuidores. Ya yo no tengo más nada que hacer como director. ¿Pasa con esta película? Pasa con esta película y pasó con Hijos de la Revolución. O sea, yo entré en un proyecto donde ya yo prácticamente tenía un guión que reescribir con Hijos de la Revolución y seguir adelante. Rodé, entregué la película, chao. Todo el proceso posterior de llevarla a las salas, de venderla, de distribuirla, queda de manos del productor y ya tú tienes un tiempo para dedicarte a otro proyecto. De la otra manera, tú haces todo, desde el guión hasta poner la película en las salas. Pero esa es la escuela de San Antonio de los Baños, la de hacer todo, desde grabar hasta poner el proyector. Exactamente. Yo digo que para los proyectos personales es muy importante eso.
pero cuando te vas haciendo viejo te das cuenta de que no vas a tener todo el tiempo del mundo, que los proyectos toman mucho tiempo si los quieres hacer bien, y la ayuda, toda la ayuda que te puedan dar va a ser bienvenida. Cerremos un poco el mundo de esta película, pero sin perdernos la perspectiva del futuro del cine venezolano. ¿Tú crees que haya esperanza para los cineastas venezolanos en las plataformas de streaming, Netflix, etcétera? ¿Crees que podamos conseguir financiamiento privado para hacer cine? ¿Cómo ves el pulso del cine venezolano hoy? ¿Cómo sientes que está el cine de Venezuela en el 2023 y en la proyección en los próximos años? ¿Crees que va a mejorar o que tenemos una falla que no logramos arreglar? ¿Cuál sería? Mira, yo creo que el principal problema es las caras reconocidas, el sistema de estrellas, el Star System de Hollywood, ¿no? Porque es que el espectador va, si vas al cine y te paras en el lobby y miras el comportamiento del espectador en todos lados del mundo, quizás una gran mayoría no sabe lo que va a ver cuando llega al cine y decide frente a la taquilla, mirando los afiches, a ver si consigue caras conocidas. Mira, esta película es con fulano, y entra. Yo creo que nos pasan las plataformas, es decir, yo veo películas que por el actor. Exactamente. Entonces, yo creo que eso que tienen Daniela, Patricia Schwarzenegger, Luis Olavarrieta, es importante y que deberíamos tratar de promover. Los directores, lanzar nuevas estrellas, buscar actores que tú sientas que van a tener una carrera, porque son súper importantes para las películas. Eso es una de las cosas. Lo segundo es que yo quisiera que hubiera más proyectos de productor, donde un productor compra todo y contrata al director para que dirija, para que uno pueda empatar un trabajo con el otro y tener un flujo constante, hasta que tú digas, bueno, mira, ahora yo quiero hacer una película personal, estoy cansado de hacer las ideas de otros, ahora quiero sentarme yo a producir esto, ¿no? Creo que es un buen camino, el tema de las películas de productor. A los creativos, todo lo que es creativo, te deslastra de mucho trabajo. Ahora, llegar a las plataformas creo que también depende de eso, porque eso le da un carácter comercial a las películas, le da un carácter distinto a las películas, y bueno, es importante también como director tener tu marca, tu nombre es tu marca, y tenerla ante el público en una relación constante. Si tú eres director y haces una película cada 5, 6, 7, 8 años, nadie te va a reconocer y no va a suceder lo que sucede, por ejemplo, con los grandes autores del cine. ¿Qué espera Carlos Caridad de la Villa del Cine y del Centro Nacional del Cine? Mira, yo creería y yo quisiera que ahora en este momento se reactivaran. No entiendo muy bien por qué no están produciendo, o si están produciendo muy poco, ¿no? Pero lo que esperaría es que ojalá hubiera una gran conversación sobre la naturaleza del arte cinematográfico y de las películas de productor, por ejemplo. Yo sé que cuando se hizo la ley de cine se evitó esa figura porque temían que la televisión de la época se llevara todos los recursos. Pero ya la televisión ya no es ya no es el peligro que era antes, ¿no? Ya hasta se beneficia de que tú le des una película. Claro. Las emisoras locales. Entonces, sí hay que reformar la ley para ver si podemos encauzar la industria del cine en Venezuela. Hay un muchacho estudiando comunicación social en la Universidad del Zulia hoy, o en la Universidad Central, o en la UDO, o en la Lisandro Alvarado, que también nos escuchan en Barquisimeto. Hay un muchacho estudiando, queriendo hacer cine en el NULA hoy, o un joven en Amazonas que dice, a mí me gustaría hacer una película. ¿Qué le dice Carlos Caridad? Que se forme y que no deje de formarse durante toda su vida, porque ya tenemos las herramientas para hacer cine, tenemos los canales de distribución para mostrar ese cine. Tú puedes editar una película en tu habitación
con tu laptop y puedes subirla a YouTube y ya es una película que va a tener público. Pero la formación no la sustituye nada. Y formarse es importante para saber cómo contar una historia, para saber cómo contar una película. Gracias, Carlos, por tu tiempo, por darnos este espacio aquí en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, y sobre todo por no cesar en tu interés de hacer cine con acento venezolano. Voy a estar muy pendiente porque con lo que me dijiste de Hijos de la Revolución me gustaría muchísimo verla y me convertiré en un promotor de esa película cuando salga, porque me interesará, por supuesto, dar a conocer un poco, hacer ese otro cine, ¿no? Porque ciertamente el cine de comedia nos desahoga, pero Venezuela tiene tiempo sin tratar el tema político o el tema histórico contemporáneo en el cine, y yo creo que esa es la noticia de este programa, que viene muy pronto, Hijos de la Revolución, de Carlos Caridad. Gracias, muchísimas gracias por la invitación. Y a quienes nos escucharon, bueno, decirles que estamos aquí de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche por la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. En algunas emisoras estamos un poco más tarde, a las 10, de 10 a 11, de 11 a 12, pero lo cierto es que las noches en el Sistema Nacional de Emisoras de Radio Fe y Alegría son de cultura, de intelectualidad, de búsqueda de contacto con el arte y, por supuesto, de la construcción de criterio, porque solo construyendo criterio vamos a poder cambiar nuestras realidades. Así que muchísimas gracias. Hablo para ustedes, Luis Peroso Cervantes. Nos escuchamos el día de mañana. Por favor, sean felices, lean poesía.